Esperanza Aguirre, vamos a comenzar ya nuestra entrevista. Hemos preguntado en el Congreso de los Diputados sobre nuestro próximo invitado. Es un amigo con el que no comparto la línea política en absoluto. Es un político como los demás que cree que por él el tiempo no pasa, pero pasa y se le nota. En lo personal, un hombre trabajador, íntegro y honesto. En lo político, un hombre de Estado. Es como aquellos cuando los cardenales conspiraban contra el Papa, ¿no? Es un hombre que le gusta los despachos, las oscuridades. Yo creo que es trabajador, esa es una frase, pero ha perdido la credibilidad. Es sobre todo trabajador, el pasado. Inteligente. Inteligencia. Cris. Potencia. Pasión por la política. Inquietante. Conspirador. ¿Maquiavelo? La verdad es que me habría gustado que vieran al señor Rubalcaba, que ha llegado a hacer un... No sé a qué se refería justo cuando ha salido Pons. Muy buenas noches, gracias por venir al Objetivo. Muchísimas gracias. ¿Qué piensa de cómo le definen sus compañeros en algunos casos y rivales en otros? No, fíjese, todo era esperable, ¿no? Me llama la atención esta cosa de la oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque yo he sido portavoz del gobierno de Felipe, del de Zapatero, del Partido Socialista, del grupo parlamentario. Como decía Pons, el tiempo pasa por usted. No, evidente, así, no tengo ninguna duda en reconocerlo, no puedo borrar la hemeroteca. Pero lo de Maquiavelo pero, y claro, Cardenal Maquiavelo y es alguien que está siempre detrás y yo he dado la cara toda la vida. Yo creo que en este momento... estar delante y detrás, enredando, es imposible. Oiga, son muchas ruedas de prensa. Creo que políticos en activos habrá pocos que hayan estado en tantos programas como este como yo. Bueno, vamos al lío. Vamos a empezar hablando de la crisis. Llevamos unos minutos aquí en el programa hablando de esa frase que ustedes entonaron también, hay que recordarlo, el hemos tocado fondo en sus variantes, brotes verdes, luz al final del túnel, y que el gobierno ahora repite. Y le pregunto, ¿hemos tocado fondo? ¿Ha empezado la recuperación económica? Hemos tenido algún dato bueno en verano. Yo me alegro, vaya por delante. Hemos tenido un buen año turístico. Hemos tenido las exportaciones van bien, hemos tenido un buen dato europeo, Francia y Alemania parece que empiezan a tirar. Ahora, de ahí a decir que hemos tocado fondo, o como ha dicho algún ministro, que la crisis se ha acabado, ¿se acuerda el milagro? Yo me pregunto si los padres... Por eso digo, ustedes hablan de brotes verdes, que han comprado los libros de texto este año y el material escolar tan caro como el año pasado, piensan que la crisis se ha acabado, dirán que no. Los alumnos que han perdido la beca este año por la política del gobierno pensarán que la crisis para ellos no ha hecho más que empezar. Y a los pensionistas, que les espera una reforma de las pensiones, piensan que la crisis todavía va a ser mucho peor, que lo peor no ha llegado todavía. Así que no hemos tocado fondo, según usted, el gobierno no dice la verdad cuando asegura No, yo lo eso. que creo es que hay datos económicos que no son malos, pero que la realidad económica de la gente es muy mala. Es más, cada vez peor, porque se están notando estas políticas del gobierno que yo sostengo que han sido muchas veces coartadas. Es decir, que el gobierno quería hacer lo que quería hacer, se ha encontrado con la crisis y lo ha hecho. Fíjese que llama la atención en uno de sus discursos que ha sido muy beligerante, en eso no llama la atención, con la reforma laboral, la última del gobierno. Y además ha dicho que si gana, la va a retirar, la va a derogar. ¿Y cuál va a proponer? ¿La que ustedes pusieron en marcha, que les costó una huelga general y que comenzó a abaratar el despido? ¿Está apostando por esa reforma laboral o por cuál? He sido muy beligerante y decía usted, sí, la vamos a cambiar. Ya le digo, 2 años le quedan, 2 años. Si gana las elecciones. 2 años le quedan. Si hay milagro, lo digo por las encuestas y luego hablaremos. Si gana las elecciones, que le veo muy optimista. 2 años le quedan. Vale. ¿Qué es lo peor de la reforma laboral? Lo peor es que España tenía un sistema de relaciones laborales donde había un instrumento de acuerdo a la negociación colectiva, que se la han cargado. Le han dado al empresario la preeminencia, cuando no la única capacidad o la capacidad de decidir, por ejemplo, sobre los salarios. Esto es lo tremendo. Esto es lo tremendo. Y esto es lo que ha dado como resultado, por ejemplo, que este verano hemos tenido algo de empleo. Pero hemos visto qué tipo de empleo. 12 horas sirviendo mesas por 500 euros. Más precario, eso no lo precario. Pero eliminada la reforma laboral, ¿cuál proponen? La negociación colectiva. ¿Cuál proponen? Lo fundamental, volver a la negociación colectiva. Pero eso no genera empleo en sí mismo. Sí. ¿Cómo ¿Eso que no? genera empleo en sí mismo? Verá, sí. Me voy a explicar. En fin, he mantenido con el presidente del gobierno una diferencia respecto a los salarios. Él lo que ha hecho ha sido darle el poder a los empresarios y que los empresarios bajen los salarios. Y es verdad que te haces más competitivo, de momento, eso no se puede prolongar, porque eso te lleva a la pobreza y al final a la falta de consumo. Eso no puede ser el modelo de crecimiento español. Y yo que le decía, oye, hay un pacto de rentas. Ha habido un pacto empresarios-sindicatos justamente para moderar las rentas salariales, eso sí, a cambio de que los empresarios moderaran los beneficios empresariales. Esta es la fórmula. Y eso es parte de la negociación colectiva. Esta es la esencia de la reforma laboral. Recuperar la negociación colectiva, recuperar
recuperar el consenso... Que estaba en su anterior reforma. Yo le insisto, ¿usted va a recuperar la reforma laboral de Zapatero que les costó una huelga general? La reforma laboral de Zapatero mantenía la negociación colectiva. Por eso digo, está diciendo, y en otras cosas fueron muy criticados. Relativamente. Tuvimos algún problema con el despido, pero es verdad que no tiene nada que ver lo que hicimos nosotros con lo que ha hecho el gobierno del PP. Por tanto, lo que sí le digo es que como nuestra esencia es la negociación, yo creo que esa es la clave de la salida de la crisis. Estoy convencido. Mire, se habla mucho de Alemania. Me encantaría que la gente viera... Un día clave hoy, además. Un día clave. Las relaciones industriales en Alemania, cómo funcionan. Esta es la clave. Por tanto, le digo, haremos una reforma laboral que cambie la del gobierno, que restablezca la negociación colectiva y la negociaremos para intentar que esa negociación sea también parte de la reforma laboral. Las pensiones, ha mencionado también en el arranque. Lo que dice este gobierno es que ellos en este momento van a intentar dar el 0,25 a los pensionistas y que luego ya veremos. Y les recuerdan a ustedes que ustedes congelaron las pensiones. Y eso, en la prueba de verificación, sería una verdad. Ustedes congelaron las pensiones. Me va a decir que las subieron antes, pero que luego las congelaron. No es poco, ¿eh? Las subimos antes. Sí, pero luego las congelaron. Congelamos un año una parte, no todas, las pensiones mínimas, que son el 40%, no las congelamos. Pensiones mínimas que habían subido casi un 25% en el gobierno de Zapatero. Pero con todo eso, fíjese, esta reforma que propone el gobierno es para toda la vida. Y es la primera reforma que se hace en España que afecta a los pensionistas que lo son. Todas las reformas se hacen para los que lo van a ser, claro. ¿Y qué dice el gobierno? Lo que dice el gobierno es que cuando los ingresos de la seguridad social sean superiores a los gastos, no podrán crecer más del 0,25%. Y con sus proyecciones económicas significa que durante los próximos 8 o 10 años las pensiones no van a crecer más del 0,25%. El IPC sí, por tanto, lo que está diciendo el gobierno es que durante 8 o 10 años los pensionistas van a perder poder adquisitivo. Eso es un disparate. Pero hay otra opción, sí. Es lo que planteamos también al principio del programa. Hay una reforma. ¿Es sostenible el sistema? Hay una reforma de pensiones. Es que lleva un año, se nos ha olvidado, fue muy debatida. Pero no parece suficiente. Fue debatida y acordada, una vez más vuelvo al acuerdo, con los sindicatos y con los empresarios. Elevamos la edad de jubilación, se acuerda, de 65 a 67. El PP entonces no... Que también tuvieron unas cuantas críticas. Sí, claro que las Pero tuvimos. no parece suficiente, le insisto, parece que nos exigen... En este momento, vamos a ver, distingamos, hay una mala coyuntura. La hay porque hay mucho desempleo y bajan las cotizaciones. También porque han bajado los salarios por la reforma laboral del gobierno, que el gobierno nunca lo dice, pero cuando bajan los salarios, bajan las cotizaciones y bajan los ingresos de la seguridad social. Hay una situación difícil, coyuntural, porque espero que el gobierno, y desde luego la oposición lo dice, confíe en que España vaya a crear empleo. Yo creo que crearemos empleo y por tanto saldremos de esta cifra dramática de 6 millones. Habrá más cotizaciones, habrá más ingresos. En resumen, trato de decir que la situación actual es mala. Pero claro, cuando la situación era buena, los pensionistas les dijimos vamos a ahorrar para cuando vengan maldadas. Hicimos un fondo de reserva que tiene 60.000 millones de euros. ¿Qué decimos? Oiga, apliquen la reforma, punto primero. Punto segundo. Ahora que la situación está mal, apliquen el fondo de reserva. No vaya a ser que los pensionistas ahorren cuando va bien y tengan que bajar las pensiones cuando va mal. Eso no es justo. Y en esos años que tenemos con el fondo de reserva asegurados, vamos a ir viendo el llamado factor de sostenibilidad que también pactamos con los sindicatos en la reforma que hicimos. Defendemos en definitiva el acuerdo y la reforma que pusimos en marcha. Reforma laboral, pensiones y educación. Y es muy curioso también que cada vez que cambia el gobierno, y me va a decir también que van a derogar la ley Wert, o ley Rajoy, como usted la llama, la van a derogar. Y esto para cualquier ciudadano, la van a cambiar, ahora me lo matiza, pero para cualquier ciudadano, reconózcamelo, cada vez que llega un gobierno tenemos un cambio en la ley de educación. Que no es verdad. No va a cambiar la ley. No, me gustaría decirle que no ha habido tantas reformas como la gente cree. Cuando llegó Zapatero, lo que hizo fue paralizar una reforma que no había empezado, que no había entrado en vigor. Que había puesto en marcha el anterior gobierno. No había entrado en vigor. Pero lo habían aprobado. Y ahora va a pasar lo mismo. Verá, la ley Wert no tiene el apoyo de ningún grupo parlamentario, de ninguno. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un acuerdo, todos los grupos, y hemos decidido que, y le hemos dicho al gobierno, la primera decisión que tome el siguiente Congreso de los Diputados será paralizar la ley Wert. Y hay una cosa que es evidente, que nadie puede discutir, es que el PP no va a tener mayoría absoluta, por tanto, el resto de los grupos vamos a paralizarla. Por eso yo le digo al gobierno, no sigas, si esa ley está ya muerta, está ya muerta. Y la siguiente reforma, nos hemos comprometido en un paso más, será por acuerdo en el Parlamento. Ese es el acuerdo. Así que habrá una nueva ley. No necesariamente, no necesariamente porque yo no soy partidario de cambiar la ley. Yo creo que la educación necesita cambios, pero cambios en cosas, no en el esquema global. Yo creo que no se puede poner todo patas arriba. Hay un problema con las matemáticas, que se mejore. Hay un problema en la secundaria, que se mejore. Hay un problema en la formación de los maestros y los profesores de secundaria, que se mejore. Pero eso no significa poner patas arriba todo el sistema educativo, de ninguna manera. Otra cosa que ha dicho es que van a salir a la calle en las protestas de la marea de la educación, la marea verde. ¿No teme que les vuelvan a llamar pancarteros? ¿Qué hace el PSOE en la calle manifestándose? Defender nuestras cosas. ¿Van a salir? ¿Usted va a salir? Sí. ¿Va a ir? ¿Usted en persona? Ya veré.
Porque yo creo que se lo voy a explicar. El protagonismo lo tienen que tener los maestros, los padres, los alumnos. Oiga, es una huelga que convoca a todo el mundo, toda la comunidad escolar. Lo que sí le digo es que es una huelga en defensa de nuestros valores, de nuestros principios y de nuestras leyes. ¿Sabe? A veces a esta gente que me dice esto de que el PP y el PSOE son iguales, me gusta decirle, pues es un buen ejemplo. Pero sí, fíjese lo que es la vida. El PP lo que está haciendo es cambiando el sistema educativo que hicimos nosotros, no solos, porque lo hicimos muchos, pero también nosotros, el sistema de becas que hicimos nosotros. Y todo el mundo va a la calle en defensa de eso. Por tanto, no puede decirse que son iguales dos partidos cuando uno lo que hace es cambiar lo que el otro ha hecho. En resumen, oiga, vamos a ir a manifestarnos contra una ley que le digo que es un destrozo para la educación y que está llena de ideología. Por ejemplo, alguien me tiene que explicar qué tiene que ver con la calidad de la educación el que los colegios que separan a los niños de las niñas puedan tener conciertos educativos. Eso no tiene nada que ver, eso es pura ideología. Pues así es todo. Eso sí lo cambiarán. Bueno, hablemos también del Partido Socialista, luego vamos a otros temas de la actualidad. Y uno es el Partido Socialista y su situación interna. Dígame cómo definiría en una palabra la situación actual del principal partido de la oposición. Estamos en medio de un cambio profundo. ¿Un cambio profundo a mejor o a peor? Lo digo por las encuestas, que lo he mencionado al principio. ¿Pero se agarra a la fe o a qué se agarra? No, lo digo porque... al trabajo que estamos haciendo. Verá, hay quien piensa que baje el PP y que suba el PSOE es un problema de física, de pasos comunicantes. Cosa que, por cierto, no ha ocurrido. Baja el PP y el PSOE no ha subido. Ni va a ocurrir, por eso se lo digo. ¿No aspira que suba el PSOE? Cuando tengamos un proyecto alternativo y hayamos recuperado la confianza de los ciudadanos. Los votos se ganan. A los votos en democracia no caen del cielo. Y estamos en eso. Estamos haciendo oposición, que la estamos haciendo. Estamos preparando un nuevo proyecto político, nuevo, distinto, que examine los errores que hemos hecho y los cambie. Y estamos cambiando el partido, que es muy importante. Pero todo eso nos permitirá presentarnos a las elecciones con un proyecto alternativo. Es decir, oiga, aquí hemos hecho un proyecto de cambio para un país que ha cambiado mucho y que creemos que va a dar respuesta a las demandas de nuestros electores. ¿Cómo se explica que después de 2 años de recortes del gobierno de Rajoy, de promesas incumplidas electorales como algunos le achacan y del escándalo Bárcenas, ustedes no remonten nada? Así le digo. Por falta de proyecto. Me está reconociendo que es por falta de proyecto. Primero, porque hace falta que la gente tome distancia. Oiga, es que la crisis empezó con nosotros y nos fuimos muy mal del gobierno. La gente piensa, los ciudadanos piensan que... Han pasado 2 años los ciudadanos y piensan este gobierno está muy machacado. Sabe que piensan que el PP no lo ha hecho bien y que el PSOE tampoco supo salir de la crisis. Y para cambiar esa opinión hace falta empatía con los ciudadanos con los que hemos perdido, recuperar la credibilidad. Y la credibilidad no se recupera diciendo solo no. Se recupera diciendo no y lo voy a hacer así. En eso estamos. Y le digo algo más, perdónenme un segundo. La sociedad española va a ser muy distinta después de la crisis, muy distinta, y necesita soluciones muy distintas de las que hemos estado arbitrando durante 30 años. La política española ha cambiado mucho más en 5 años que en 50. Déjeme que esta polémica la tuvimos el otro día con Rosa Díez. El hecho de que usted estuviera en ese gobierno que fue castigado por las urnas y esté encabezando un proyecto nuevo, dice usted, no le resta al Partido Socialista. Esto está encima de la mesa ahora mismo también. Es posible, hay quien lo dice, y yo los escucho, ¿no? En la valoración de líderes, digo, Sí, digo hay quien dice, no hablo de los medios. Hay quien dice, es posible, hay distintos modelos. Hay quien dice, bueno, lo mejor para cambiar algo es que el que lo haga de nuevo no tenga nada que ver con lo anterior. Y hay quien piensa el mejor arquitecto para cambiar una casa que está muy mal es el que la hizo. Sí, salvo que se le haya caído en la casa. Siempre y cuando... El arquitecto que ha tirado la casa. La casa no se ha caído, la casa está muy mal. Bueno, el país está como está. La casa está con aluminosis. Pero hay ¿Y el que ha inyectado la aluminosis? Siempre y cuando el que lo tenga que hacer tenga ideas y equipo. Porque esto no es una tarea mía, ¿sabe? Es que yo tengo una dirección, en esta conferencia política están trabajando miles de personas, por tanto, pensar que el PSOE va a salir de la crisis en la que está porque haya un líder u otro es pensar que los españoles no se dan cuenta que lo que España necesita es un líder y, por supuesto, un partido y, sobre todo, un proyecto. Dijo usted en la cadena SER con Pepa Bueno, la renovación en el PSOE ya está en marcha. Y yo le pregunto, ¿usted es la renovación del Partido Socialista? No, la renovación la estamos haciendo entre todos. Es que, repito, yo fui a un congreso y les dije a mis compañeros esto que le estoy diciendo a usted. Compañeros, esto viene mal, salimos mal, vamos a pasar una larga travesía del desierto y no nos va a valer decir que ya lo hicimos antes y que porque lo hicimos antes lo vamos a volver a hacer bien. No, tenemos que hacer cambios profundos porque España va a cambiar mucho, porque la crisis nos va a cambiar mucho y necesitamos un nuevo proyecto. Y yo me propongo, yo y mi dirección, para
llevarlo adelante. Y me votaron. ¿Y sabe qué voy a hacer? Cumplirlo. Bueno, espérese. Y eso es, en esta parte sí. Y eso es renovar el proyecto. Renovar el proyecto, por ejemplo, es decir que tenemos un problema territorial y hay que cambiar la Constitución. Espera, el PSOE nunca lo ha dicho. No se me vaya de tema. Hay que cambiar la Constitución. Iba a poner un del ejemplo. lío interno. Primarias. Quiero que vea este vídeo y que me conteste. A ver. Si va a anunciar que está dispuesto a presentarse a las primarias cuando se convoquen. Digan que quieren primarias ya. Aclarar usted, como le está pidiendo el presidente, si usted va a ser el candidato. Quería saber si de esto podemos interpretar que no va a responder al requerimiento de Griñán. Pidiendo un adelanto de las primarias después de junio de 2014 o antes. ¿Se da cuenta que no le he preguntado por cuándo son las primarias, si usted va a ser candidato? Iba a decirle que lo echaba de menos, pero... ¿Me va a dar alguna noticia? No, ¿verdad? No. Vale. Venga, señor Pérez Rubalcaba, lo voy a intentar yo también. Primarias. Habrá. Abiertas. Fue mi compromiso en el Congreso, en sé, Sevilla. Lo sé. Abiertas, fecha, es decir... Fecha, lo importante, la fecha. ¿Cuándo lo decidamos? ¿Pero cuándo? Quiero decir, ¿después de las europeas? Le voy a explicar. Las primarias son un elemento clave de la estrategia de un partido. Seguro que usted se ha dado cuenta de que en los países que han hecho primarias recientemente, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, aunque esos tienen otra cultura política, pero en fin, las primarias se han hecho muy cerca de las elecciones, muy cerca. ¿Sabe por qué? No, le voy a explicar por qué. No, ¿sabe por qué? Es que quiero que me hable de España, que se me va el Pero tiempo. quiero darle una razón. Venga, dígame. ¿Sabe por qué? Porque las primarias son un mecanismo, yo creo que muy bueno, de elegir el candidato. Votan los militantes y votan la gente que quiere apuntarse, pero también es un instrumento de movilización electoral y los partidos tienden a acercarlo a las elecciones. Pero, en fin, lo decidiremos. Vamos, cerca de las generales quiere decirse... Lo decidiremos. Y le digo más... Déjeme que termine la pregunta, que luego me dicen que no les dejo responder. Déjeme hacerle la pregunta. Adelante. ¿Después de las autonómicas? No lo decidiré yo, lo decidiremos. Bueno, pero ¿qué quiere usted? En su estrategia, ya que yo he hecho un razonamiento de carácter general. Eso y lo que me acaba de decir con Francia puede es así. Significar distintos tiempos. Pero ya le digo, no es una decisión de Alfredo Pérez Rubalcaba, es una decisión del... No me responde, fíjese si no es de Rubalcaba que no me responde. No, pero le doy ¿Se va el a presentar Rubalcaba, sí o no? Esta sí que es personal. ¿Y? Pues, como he dicho muchas veces, si en ese momento creo que puedo ser útil a mi partido, me presentaré. Pero le voy a decir otra cosa. No me voy a presentar a candidato, me voy a presentar a candidato, me van a votar. Es que aquí hay candidato a presidente de gobierno. Y la gente va a votar y va a decidir este sí, pero este se va no, a presentar este sí, este no. Señor Rubalcaba, es que me cuesta creer que alguien que está metido en el lío de dirigir un partido no se quiera ver como presidente de gobierno, que por cierto, me ha dicho hace un rato que dentro de 2 años cambiarán una ley. Sí, no, ¿Usted se quiere presentar o no? Es que va a cambiar. No, pero no hable de la ley. ¿Usted se quiere presentar o no? Si soy útil a mi partido, me presentaré, no a presidente, me presentaré a candidato, me elegirán los ciudadanos. Claro, es que esto es muy importante. No, para que me voten. Es que habrá otros candidatos, pero repito, lo decidiré en su momento. La política cambia mucho y esto lo sabe usted mejor que yo. Me llegó a decir una vez que no iba a ser vicepresidente ni candidato y fíjese, ha sido vicepresidente y candidato. Me convenció Zapatero y eso se lo voy a preguntar a él, que lo sabe y sabe bien cómo lo hizo. Estaré encantada de saber cómo le convenció Zapatero. Y sabe bien cómo lo hizo y lo que le costó. Zapatero, que parece que tiene la culpa él de que haya sido usted candidato. Se lo pidió él y usted aceptó. Déjeme que le pregunte por... Ha sido mi jefe y es mi amigo. Déjeme que le pregunte por 2 o 3 temas turbios que se me va el tiempo. Los seres, si Griñán finalmente es imputado, y es una posibilidad, me va a decir lo que dice el PSOE, que a día de hoy no lo es. Si Griñán es imputado a día de hoy... le voy a decir algo más. Un momento, si Griñán es imputado a día de hoy, ¿le va a pedir que deje la presidencia del Partido Socialista? Le voy a decir algo más, es que no le van a imputar. Pero si le imputan... Es que no va a pasar. Pero supongo que no, como no lo decide usted... Sí, es que no va a pasar, verá, es que... ¿Tiene una bola mágica que sepa que no le van a dar la razón a la jueza Laya? No, tengo una certeza, que no ha hecho nada. Que no ha hecho nada ilegal. Bueno, ya, claro, es muy importante. No, es que para que le imputen tiene que haber, sabe usted, una base. Los jueces no imputan aquí y allá, no. Y mucho menos el Tribunal Supremo, no. Tiene que haber una base, tiene que haber unos indicios y yo le digo que no los hay y que no los va a haber porque es un hombre honesto. Por tanto, fíjese, es que no le van a imputar. ¿Usted cree que en la Junta de Andalucía, después de que Griñán haya reconocido que entre otras cosas se va por los seres, no se han equivocado? Griñán y Chávez, que decir, allí los presidentes no se enteraban de algo tan importante como se ha visto que son los seres. Es evidente que algo ha fallado en la Junta de Andalucía cuando hay este caso de corrupción lamentable, es evidente que algo ha fallado. Y le digo más, me lo habrá oído decir muchas veces, es que yo creo que este tema de corrupción en la política no se arregla endureciendo el Código Penal, que está muy bien que se haga, yo no digo que no, hay que arreglarlo poniendo mecanismos de prevención. Es que lo que hay que intentar es que no se corrompa la gente, que la gente que lo vaya a hacer piense que me van a pillar. Pero yo hablo de Por tanto, responsabilidad política. Falla algo en la Junta de Andalucía, han fallado los controles previos, qué duda cabe, pero oiga, una cosa es
cometer un error, porque los controles no funcionan, porque no te llegan a tu mesa, que es lo que pasó en el caso del señor Griñán, es que ni siquiera le llegaron a su mesa, y otra cosa es llevárselo, son dos cosas distintas. Una cosa es no haberte enterado de algo, y otra cosa es aprovecharte de algo. No sé hasta dónde los ciudadanos piden en los dos casos responsabilidades políticas. Déjeme que le pregunte por Susana Díaz, que acaba de llegar, y no sé cómo es su relación con ella, porque ella se opuso a que usted fuera el líder del Partido Socialista. ¿Cómo es su relación con la nueva presidenta de la Junta? Muy buena, buenísima. ¿Buenísima? ¿Sí? Y le diré, votó a favor de Carmen como yo voté a favor de Bono en el Congreso. Y luego fíjese dónde acabé, con Zapatero. Faisán. Adelante. Tema del que se ha hablado muchísimas veces, pero el juicio mañana se reanuda y va a quedar visto para sentencia. ¿Hubo chivatazo a ETA, sí o no? ¿Qué pasó allí? Lo decidirán los tribunales. Yo le puedo decir que aquella investigación la llevó el juez Garzón, y que como era una investigación que afectaba a la policía, eventualmente, porque en aquel momento no se sabía, de esa información nunca dieron cuenta ni a los mandos policiales ni a mí. ¿Pero usted qué cree? ¿Hubo chivatazo? Hombre, ha tenido mucha información durante todos los años que fue ministro del Interior. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿sabe? Mucho, y es que se supone que a alguien del aparato de extorsión de la banda terrorista le dijeron que iban a detenerle, ¿no? Y luego le detuvieron. 15 días después la policía le detuvo. ¿Usted cree que es razonable que alguien que le dicen que te va a detener se queda en su casa a esperar que le detengan? No, yo lo que le pregunto es si hubo chivatazo porque ese día no fue detenido, y dos, ¿los policías actúan con órdenes políticas? Primero, fueron detenidos todos. Segundo, eso reconozca conmigo que a mí me creaba perplejidad, lo dejo simplemente encima de la mesa. Se ve que a los jueces también. Evidente. Tercero, no hubo ninguna orden. Sí hubo una orden, fíjese, cuando yo llegué al Ministerio de Interior, que fue muy poco antes, les dije a los mandos policiales una cosa que traía aquí en la cabeza, porque hubo una tregua en España en el 97-98, ¿se acuerda? Y en la tregua el Estado bajó la guardia. Nos relajamos, digo nos, para que nadie entienda que estoy haciendo acusaciones a nadie. ¿Y con Faisán ocurrió lo mismo? Nos relajamos, no, verá, le voy a decir. Y ETA lo que hizo fue, se armó. Y cuando dejó la tregua y la rompió, nos mataron mucho, porque estaba ETA muy fuerte. Yo cuando llegué al ministerio le dije a los mandos policiales, no va a pasar lo que pasó en la anterior tregua. Vamos a hacer lo contrario, que es trabajar más que ETA, porque ETA se está armando y efectivamente lo intentó. ¿Y sabe qué le digo? Que lo hicimos. Hubo muchas detenciones en la tregua y después de la tregua ganamos la batalla. Este es el resultado de las instrucciones que yo di cuando llegué al ministerio, que por cierto están contrastadas en los tribunales porque los mandos pasaron todos. Hay una cosa que le critica al Partido Popular y parece que es así, es que usted se negó a comparecer, respondió preguntas como hace Rajoy. ¿Cómo preguntas? Sí. Una todas las semanas. Perdone, como Rajoy, como Bárcenas. Una todas las semanas. Como Rajoy, pero se niega a comparecer. Pero si y ustedes... Rajoy me dice que no le Déjeme pregunto. acabar la pregunta. Sí. Rajoy responde preguntas de la oposición sobre Bárcenas, pero no comparece hasta que lo hizo el 1 de agosto. Bien, el PP dice, el señor Rubalcaba hizo lo mismo con Faisán. Verá, pidieron 2 comparecencias. Y el resto de los grupos parlamentarios, no el PSOE, todos los grupos... También el PSOE. No, todos dijeron que no, también el PSOE. Pero ¿sabe por qué? Porque los temas de política antiterrorista no se han discutido nunca en el Parlamento, salvo cuando el PP está en la oposición. Pero no fue el PSOE, fue todo el conjunto del arco parlamentario dijo este tema no se tiene que discutir aquí. Por tanto, no fue el PSOE ni el ministro, que repito, respondía una cada semana. Por cierto, algunas habría que mirarlas, Algunas habría que mirarlas. Déjeme que... Las cosas que tuve que soportar, Las cosas que Pero le dicen que no compareció. Tengo que hacer una pausa para la publicidad, Adelante. señor Pérez Rubalcaba. Me queda todavía Bárcenas, Cataluña y el Rey. Casi nada. Pero hay que hacerlo rápido. Casi Vamos nada. a la publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora. Volvemos en 7 minutos. Pues aquí seguimos con el señor Pérez Rubalcaba y justo antes de la publicidad decíamos que nos faltaban varios temas. Bárcenas es uno de ellos. Ustedes insisten en que el presidente ha mentido. ¿Por qué entonces no presentan la moción que se supone que iban a presentar? No, la moción la presentamos o dijimos que la presentaríamos y no venía al Parlamento. Bien, pero luego ha venido y dicen que ha mentido. Ha mentido. Y ha mentido. Fíjese, recuerda que antes hablábamos de esta cosa de los casos de corrupción, de lo que se sabe y de lo que uno se beneficia. Pues fíjese, es el caso de los ERES. Le dije, yo creo que no lo sabían, pero en todo caso está clarísimo que no se beneficiaron. Bueno, Rajoy dice que no sabía lo que hacía Bárcenas con ahora le diré. Es que en el caso del PP es justo lo contrario. Porque se beneficiaron, lo sabían. Bueno, no se ha demostrado judicialmente tampoco, como me ha dicho usted con el tema de los ERES. Pero se ha demostrado... Yo le hice un debate en el Parlamento donde le traté de preguntar si la financiación era
cierta o no. Él me dijo que no, pero sabes que hay 1000 pruebas de que son verdad. ¿Se acuerda que dijo que todo era falso sobre algunas cosas? Sí, pero ¿por qué no presenta la moción? Dígame, si tiene tan claro que ha mentido. Déjeme un segundo, le voy a decir lo de la otra mentira, que esa sí que ya es descarada, esa sí que no me puede decir que no está ni judicial ni no judicialmente. Dijo, yo rompí con Bárcenas cuando supe que era un delincuente. Y resulta que hay un SMS que le mandó 2 días después. Sí, usted tiró de la portada del Mundo para ello, pero dígame, sí, 2 días después, mentira, ¿por qué no presentan? 2 días después dijo, ánimo, sé fuerte. Eso no lo ha dicho nadie nunca en el Partido Socialista. Lo digo por estos que comparan y tal. Por tanto... Venga, señor Rubalcaba, dígame, ¿por qué no presentan la moción? La moción de censura, que repito, le dijimos si no vienes la presentamos, porque claro, es que el tema era durísimo, ¿sabe usted? Es que no podía dejar de venir. La moción de censura, ahora le vamos a presentar una reprobación, por cierto, esta semana, si nos deja la mesa. La moción de censura es un instrumento que tiene la oposición. Le digo, no descarto presentarla. También le digo, cuando la presentemos no será solo por Bárcenas, ¿eh? Será por Bárcenas, por las pensiones, por el copago, es decir, por el conjunto de la acción. Cuando la presentemos, que será cuando decidamos. Cataluña. Adelante. ¿Consulta en Cataluña, sí o no? El derecho a autodeterminación no estoy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo. No habrá pregunta de ningún tipo, ni en Cataluña ni fuera. ¿Qué creo que hay que hacer? Hay un problema de relación, de convivencia entre Cataluña y el resto de España. Lo hay, como hay un problema en el Estado autonómico en general, porque en otras partes de España se piensa que hay que recentralizar. Pero en fin, vamos a Cataluña. Cuando uno tiene un problema de convivencia con alguien con quien quiere seguir conviviendo, lo que hace es se sienta, lo analiza y trata de cambiar las cosas. Tenemos que sentarnos con Cataluña y el resto de España, ver lo que va mal y plantear un nuevo proyecto de convivencia y a partir de ahí consultar. Porque el nuevo proyecto el nuevo proyecto de convivencia, que es una constitución en donde se introduzcan algunos elementos de cambio para Cataluña y para otras comunidades autónomas y que sea consultada al conjunto de los españoles. Sí. ¿Para todos? Para todos. Pero no en Cataluña, como defiende el PSC, el derecho a decidir. Y la reforma constitucional se vota, ¿sabe usted? Los ciudadanos votan la reforma constitucional. Por tanto, la ventaja es que votan un proyecto que ya hemos acordado. Y por tanto, es la mejor forma, creo yo, de seguir viviendo juntos. Y sí, tengo una discrepancia con el PSC, no la voy a esconder. ¿Y que es insalvable? En estos términos, sí. Porque el modelo federal del que ustedes hablan, permíteme que le diga que casi se ha quedado vintage de modé. ¿Cómo? Sí, que ¿Me dice que el usted modelo... que Alemania está de modé? No. ¿Y que que tal Austria, y como está el debate... No, ¿y que Austria está de modé? Que tal y como está el debate en Cataluña, que ya están en consulta y quizá independencia, el modelo federal ya parece que se les ha quedado a ustedes fuera de juego todo. No, el modelo federal es una solución a lo que yo le decía. ¿Cree que es una solución a día de hoy? Sí, lo creo honestamente. Pero allí no lo escucha casi nadie. El PSC... ¿Sabe? Creo que es la única solución, porque repito, el fondo de la cuestión es que si usted y yo nos llevamos mal y queremos seguir viviendo juntos, lo razonable es sentarnos y decir, oye, ¿cómo lo arreglamos? Esto es lo que pasa. Bueno, sentémonos, o podemos no volver a vernos. Sentémonos también. Eso no es lo que quiere ni el PSC ni el PSOE. Esto es lo que nos une. Nos une al PSC y al PSOE que queremos que Cataluña y el resto de España sigan conviviendo juntos. Y lo que yo digo, y le digo al señor Rajoy, es que si no hacemos algo, las cosas irán a peor. Y algo es esto que le digo. Vamos a sentarnos a ver qué va mal y hagamos una reforma de la Constitución medida. Si no pasa nada, si los países de Europa todos cambian las constituciones. Ya la han hecho por ustedes eso, con el tema del déficit. Fíjese, oiga, razón termino de más, con a mi favor. Termino con el rey, con Adelante. el tema del rey, quiero decir. ¿Ha hablado con él en estas últimas horas? Hablé con él, ayer por la mañana. Ayer por la mañana, sí. ¿Cómo le ha encontrado? Porque parece que él mismo asumió que estaba mal. Bueno, bien de ánimo, pero tenía un trasfondo de tristeza, es decir, alguien que hace un esfuerzo enorme para salir de una situación difícil, que hace 4 horas de recuperación y de repente se le va atrás todo el esfuerzo. Le encontré así, como diciendo, otra vez tengo que pasar por lo mismo. Y precisamente por ese otra vez se ha abierto el debate, y lo vimos en la rueda de prensa del viernes, de la abdicación. ¿Hay que abrir el debate, aunque sea abrir el debate? ¿Es el momento de que...? Entiendo que la gente hable de esto, me parece que... ¿Y cuál es la posición del PSOE? Yo tengo la mía, y es la del PSOE, pero en fin, también le digo que esto no lo hemos consultado ni lo hemos hablado a fondo. Yo creo que la abdicación es una decisión del rey, suya, y creo más. Oiga, el rey lleva muchos años reinando. Si ha demostrado algo es responsabilidad, en momentos muy difíciles. Por tanto, confiemos en que él, en el momento que crea que es oportuno, lo haga. ¿Cree que va a ocurrir? ¿Cree que dará ese paso? Honestamente no lo sé. ¿Y hay que regular la figura del príncipe si el rey no da el paso? Esto hay que hacerlo en cualquier caso. La monarquía, tenemos una crisis política muy seria. Hemos hablado antes de aluminosis, tenemos una crisis política, por eso también hay que cambiar la Constitución, para cambiar la reforma electoral, que no he podido explicárselo. Tenemos una crisis política y esa crisis política afecta a la monarquía y la monarquía tiene que... Así que sí, hay que regular la figura. La monarquía tiene que modernizarse. Tiene que modernizarse, hay que completar constitucionalmente la monarquía, hay que darle transparencia, tiene que cambiar como el resto de las instituciones políticas de nuestro país. ¿Y modernizarse es ir a un hospital público, como dice Izquierda Unida? Yo lo hubiera preferido. ¿Usted se lo ha dicho al rey?
o no llega hasta ese nivel de confianza en la relación? Lo digo porque muchos ciudadanos dirán, bueno, ya que pagamos los presupuestos... Me va a permitir que sea prudente, pero no me cuesta nada decirle que yo hubiera preferido que hubiera ido a un hospital público. Es más, es que creo que, en fin, no iba a decir que son mejores porque esto me crearía un problema con los hospitales privados, que están muy bien, pues pero son muy buenos. Le interesará más le voy a decir, la sanidad pública, oiga, supongo. son muy buenos, son magníficos, y yo hubiera preferido que lo hubiera hecho, pero en fin, es una decisión que entiendo que habrá tomado con sus médicos, vamos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, le agradezco que haya estado Lo aquí. siento. Optimista, le he visto, dice que en 2 años... Optimista, sí. Un socialista estará en Moncloa. Yo creo que no sí. sabemos si será Rubalcaba. No lo sabemos, ¿no? Pero será un socialista. ¿Nos vamos a tirar 2 años preguntándolo otra vez los periodistas? Los periodistas preguntarán y los ciudadanos votarán, que esto es lo importante. Y los políticos cuando quieren responden y cuando quieren no. Bueno, le agradezco he respondido mucho. todo, ¿eh? No me diga que hoy no he estado... No me ha dicho si se va a presentar y estoy convencida de que usted lo sabe. Porque no lo sé. Bueno, créame, porque le agradezco mucho, que si no, yo soy capaz de hacer 40 minutos más de entrevista. Muchísimas gracias, señor Rubalcaba, por haber estado aquí. A usted, gracias. a usted. Aquí seguimos en El Objetivo con otra prueba de verificación. Vamos con nuestra última prueba de verificación después de la entrevista, pero antes, por cierto, Izquierda Unida nos ha pedido que maticemos un asunto del que hablamos aquí el otro día sobre su código ético. Bien, nos piden que insistamos en que el código ético, que ahora mismo funciona en su partido, es del año 2011. Dicho lo cual, con esa matización, vamos, como les digo, a nuestra última prueba de verificación, que tiene como protagonista al Partido Socialista, por cierto, y al macroproyecto Eurovegas. Miren lo que decía uno de sus diputados nacionales. A nosotros nunca nos gustó el proyecto de Eurovegas como un proyecto viable, atractivo, interesante para el desarrollo futuro de Madrid. ¿Cómo podemos saber si al PSOE nunca le gustó el proyecto de Eurovegas? Pues muy fácil, tiramos de hemeroteca y encontramos lo siguiente. No vemos mal en principio este proyecto porque es un proyecto de Las Vegas Sands, que como saben son los mejores del mundo en hacer este tipo de proyectos. Sí que es verdad que nosotros hemos hecho una comisión interministerial y estamos en perfecto contacto y estrecho contacto con la Comunidad de Madrid para estudiar esta alternativa, pero yo no echaría las campanas al vuelo. Es verdad que las negociaciones están ahí y que ojalá se pueda llegar a un acuerdo que se cumpla esa inversión y ese proyecto que va a suponer la llegada de muchos millones de turistas, que va a crear empleo y va a mejorar nuestra balanza de pagos. Vaya, un ministro del gobierno socialista diciendo que ojalá llegase ese proyecto de Eurovegas. Podemos decir, por tanto, que esa declaración de Rafael Simancas, otro socialista, en este caso diputado en el Congreso, a nosotros, salvo que se refiere a su familia, nunca nos gustó el proyecto de Eurovegas. Podemos decir que esa afirmación de Rafael Simancas es falsa. Y así terminamos hoy en El Objetivo. Les esperamos como siempre el próximo domingo aquí en La Sexta. Y ya lo saben, estos son los datos, suyas son las conclusiones.